Un contrato, firmado en el año 2003, y una cláusula escondida en la página 47, que nadie leyó hasta que fue demasiado tarde. Esa cláusula no solo controlaba canciones, controlaba el apellido, controlaba la herencia y controlaba quién podía cantar qué. ¿Cómo es posible que un artista firme un papel y pierda el derecho sobre su propio legado? La respuesta está en tres palabras que casi nadie lee: a perpetuidad y cesión total. Pero para entender cómo llegamos a esa cláusula, primero hay que entender qué pasó antes. Porque las trampas no se arman en un día. Se arman con años de confianza y con décadas de contratos que nadie cuestiona. 1988, Ciudad de México. Un joven de 20 años con guitarra en mano sube por primera vez a un escenario profesional. Lo llamaremos Pepe Durán, hijo de una familia artística, nieto de un compositor de rancheras y heredero de un apellido que ya pesaba en la música regional. Su primer contrato fue con una disquera pequeña, Discos del Valle. Le ofrecieron grabar un álbum, sin adelanto, sin producción garantizada, solo una promesa: si vendes te apoyamos, si no, te vas. Pepe firmó, porque era su única oportunidad. El álbum vendió 15,000 copias. Nada extraordinario, pero suficiente para un segundo disco. 1990. Segundo álbum. Vendió 40,000 copias. Ahí empezó a sonar en radio. 1992. Tercer álbum. Vendió 120,000 copias. Primer disco de oro. Y ahí llegaron las disqueras grandes. Sony Music, Warner, Universal. Todas querían firmar a Pepe Durán. Pepe eligió a Discos Universo, una disquera mediana, pero con distribución internacional. El contrato de 1992 fue simple: 5 álbumes en 5 años. Adelanto de $100,000. Regalías del 8%. Pepe firmó. Y durante 5 años, todo funcionó. 1993. Álbum número 4. Vendió 200,000 copias. 1994. Álbum número 5. Vendió 350,000 copias. 1995. Álbum número 6. Vendió 500,000 copias. 1996. Álbum número 7. Disco de platino 800,000 copias. 1997. Álbum número 8. Doble platino, 1.2 millones de copias. Pepe Durán ya era una estrella. Giras internacionales, presentaciones en el Auditorio Nacional, contratos publicitarios. Y en 1998, cuando el contrato de 1992 venció, Discos Universo le ofreció renovar, pero esta vez con condiciones diferentes. El director de Discos Universo en ese momento era un hombre llamado Armando Villegas, abogado de formación, empresario de vocación y estratega por naturaleza. Armando le dijo a Pepe: «Eres el artista más importante de la disquera. Queremos que te quedes con nosotros para siempre». Pepe respondió: «Claro, ¿qué proponen?». Armando sonrió: «Un contrato que te haga millonario, pero necesitamos tiempo para armarlo. Por ahora, renueva por 3 años más con las mismas condiciones, y en 2001 firmamos el contrato definitivo». Pepe aceptó. Firmó una extensión de 3 años y siguió trabajando. 1998. Álbum número 9. 1999. Álbum número 10. 2000. Álbum número 11. Cada álbum vendía más que el anterior. Cada gira llenaba más estadios. Y en 2001, Armando cumplió su promesa. Le presentó el contrato de su vida. Pero el contrato no estaba listo en 2001. Se retrasó. «Problemas legales», dijo Armando. «Trámites corporativos», dijo el abogado de la disquera. Y mientras el contrato se retrasaba, Pepe seguía grabando, bajo extensiones temporales del contrato de 1998. 2001. Álbum número 12. 2002. Álbum número 13. Y finalmente, en marzo de 2003, el contrato estuvo listo. Una reunión en las oficinas corporativas de Discos Universo.
Piso 12. Sala de juntas. Presentes. Pepe Durán. Armando Villegas. Director general. Mauricio Ledesma. Abogado corporativo de la disquera. Y el contador de Pepe, Héctor Villarreal. El contrato tenía 52 páginas. Impreso en papel bond. Encuadernado en carpeta azul. Mauricio Ledesma explicó los puntos principales. Adelanto de $8 millones, pagaderos en 2 exhibiciones, 5 millones al firmar, 3 millones al entregar el primer álbum bajo este contrato. Regalías del 12%, un aumento del 4% respecto al contrato anterior. Producción ilimitada. Puedes grabar los álbumes que quieras, sin límite de presupuesto. Distribución internacional garantizada en 47 pascalices. Vigencia de 25 años, renovable automáticamente si no se notifica lo contrario con 18 meses de anticipación. Pepe escuchó. Le gustó todo. El adelanto era enorme. Las regalías habían subido. La producción era ilimitada. Héctor Villarreal, el contador, revisó los números. Hizo cálculos rápidos en su calculadora. Pepe, si sigues vendiendo como hasta ahora, en 10 años habrás ganado más de $40 millones solo en regalías. El adelanto de 8 millones es solo el inicio. Pepe sonrió. ¿Dónde firmo? R4. Mauricio señaló la última página. Aquí, y aquí, y aquí. 3 firmas autógrafas. Y tus iniciales en cada página. Pepe empezó a firmar. Página 1. Iniciales. Página 2. Iniciales. Página 3. Iniciales. Héctor le preguntó, ¿quieres que revisemos cada cláusula? Pepe respondió, no es necesario. Mauricio ya me explicó lo importante. Mauricio intervino. Si quieres te damos una copia para que te la lleves y la leas con calma. Puedes firmar la semana que viene. Pepe negó con la cabeza. No, estoy seguro. Firmemos hoy. Y siguió firmando. Página 10. Iniciales. Página 20. Iniciales. Página 30. Iniciales. Página 40. Iniciales. Página 47. Iniciales. Ahí estaba la cláusula. Cláusula 47.3, inciso B. Párrafo tercero. El artista cede de forma irrevocable y a perpetuidad todos los derechos de propiedad intelectual, derechos conexos, derechos de imagen asociados a sus grabaciones, y cualquier obra derivada o colaboración que utilice su nombre artístico o apellido artístico registrado a favor de la empresa contratante. Esta cesión incluye, pero no se limita a, composiciones originales, arreglos, interpretaciones, grabaciones en vivo, colaboraciones con terceros, obras derivadas que utilicen estructuras melódicas o estilísticas similares a las obras previamente registradas, y cualquier uso comercial del nombre artístico o marca asociada. Letra Arial. Tamaño 9. Entre 2 cláusulas sobre distribución territorial. Sin resaltar. Sin negritas. Pepe puso sus iniciales. Y pasó a la página 48. Página 52. Firma final. Pepe Durán firmó. Héctor Villarreal firmó como testigo. Mauricio Ledesma firmó en representación de la disquera. Armando Villegas firmó como director general. Un notario público certificó las firmas. Acta notarial número 3. 487. Notaría 22 de la Ciudad de México. Contrato firmado. Sellado. Válido. Pepe recibió un cheque de $5 millones. Salió de la oficina sonriendo. Llamó a su esposa. Ingrained. Ya firmé. Somos millonarios. Y nadie leyó la página 47. 2003 hasta 2017. Los años dorados. Durante 14 años, el contrato funcionó perfectamente. Pepe grabó 9 álbumes más. Todos exitosos. Vendió más de 15 millones de copias acumuladas. Ganó 3 premios Grammy Latino. Llenó estadios en México, Estados Unidos, Centroamérica. Y la disquera cumplió. Producción ilimitada. Distribución internacional. Apoyo en marketing. Pepe ganó dinero. Mucho dinero. Compró propiedades. Invirtió en negocios. Construyó su rancho en Jalisco. Y formó una familia. Su hija mayor,
Ángela nació en 1996. Su hijo, Leonardo, nació en 1999. Su hija menor, Sofía, nació en 2003. Los tres crecieron rodeados de música. Ángela cantaba desde los 5 años. Leonardo tocaba guitarra desde los 7. Sofía componía canciones desde los 10. Y Pepe siempre soñó con que algún día grabarían juntos. El álbum familiar, le decía a su esposa, cuando estén listos, vamos a hacer un disco los 4 juntos. Pero en 2017, algo empezó a cambiar. Ángela tenía 21 años. Ya había estudiado canto en Berklee College of Music. Ya componía sus propias canciones. Ya tenía seguidores en redes sociales. Y Pepe decidió que era el momento. Llamó a Héctor Villarreal, su contador. Héctor, quiero producir el primer álbum de Ángela. Organiza todo. Vamos a grabar en el estudio del rancho. Héctor respondió. Perfecto. ¿Va a ser bajo tu disquera personal o bajo Discos Universo? Pepe se sorprendió. Pepe se sorprendió. ¿Mi disquera personal? No tengo disquera personal. Héctor aclaró. Bueno, sí tienes. Creamos Producciones Durán en 2010 para manejar tus ingresos fiscales. Técnicamente puedes usarla para producir a otros artistas. Pepe sonrió. Perfecto. Entonces lo hacemos bajo Producciones Durán. Así Ángela empieza con su propio sello. Héctor dudó. Déjame revisar tu contrato con Discos Universo. Quiero asegurarme de que no haya conflictos. Pepe no le dio importancia. Claro, revísalo. Pero no creo que haya problema. Ángela es otra artista. No tiene nada que ver con mi contrato. Héctor colgó. Fue a su archivo. Sacó el contrato de 2003 y empezó a leer. Página 1. Adelanto. Regalías. Distribución. Página 10. Presupuestos. Entregas. Plazos. Página 20. Promoción. Marketing. Giras. Página 30. Territorios, idiomas, formatos. Página 40. Cláusulas de rescisión. Penalizaciones. Página 47. Héctor leyó la cláusula 47.3, inciso B, y se quedó helado. Leyó otra vez, y otra vez. Levantó el teléfono. Llamó a un abogado especializado en propiedad intelectual. Licenciado Raúl Estrada. Raúl, necesito que leas algo. Es urgente. Raúl fue a la oficina de Héctor. Leyó la cláusula y dijo, Héctor, esto es grave. Héctor preguntó, ¿qué tan grave? Raúl explicó. Esta cláusula dice que cualquier colaboración que Pepe haga con otro artista y que use su nombre artístico o apellido artístico registrado, queda bajo control de la disquera. Si Pepe produce a su hija y ella usa el apellido Durán, la disquera puede reclamar derechos sobre las grabaciones. Héctor no lo podía creer. ¿Estás diciendo que Pepe no puede producir a su propia hija? Raúl respondió, puede producirla, pero si ella usa el apellido Durán en su carrera artística y Pepe aparece como productor, la disquera puede argumentar que es una obra derivada bajo el contrato de Pepe, y si eso pasa, las grabaciones quedan bajo control de Discos Universo. Héctor cerró los ojos. ¿Cómo es posible que nadie viera esto en 2003? Raúl respondió, porque está escondido, y porque nadie esperaría que una disquera reclamara derechos sobre los hijos de un artista. Héctor llamó a Pepe. Pepe, tenemos que hablar. Ya. Marzo de 2018. Rancho de Pepe Durán, Jalisco. Héctor llegó con Raúl Estrada. Le explicaron la situación a Pepe. Pepe leyó la cláusula. Una vez. 2 veces. Esto no puede ser real. Raúl explicó. Pepe, la cláusula es clara. Si produces a Ángela y ella usa tu apellido, la disquera puede reclamar control sobre su carrera. Pepe explotó. Ángela es mi hija. El apellido Durán es de mi familia, no de la disquera. Raúl respondió. Legalmente, el apellido Durán, en contexto artístico y comercial, fue registrado como marca asociada a tu contrato. Mira, aquí en la cláusula 47.3 dice, nombre artístico o apellido artístico registrado. Cuando firmaste, la disquera registró Pepe Durán como marca, y esa marca ahora está controlada por ellos durante la vigencia del contrato.
Pepe preguntó, "One different you. ¿Y cuándo termina el contrato?" Héctor revisó las fechas. 2028. Faltan 10 años. Pepe se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿y si Ángela no usa el apellido Durán? ¿Si graba solo como Ángela? Raúl respondió, ahí ya no habría problema legal, pero... Pepe terminó la frase. Pero perdería la conexión con la familia. Perdería el legado. Raúl asintió. Pepe preguntó, ¿y si yo no aparezco como productor? ¿Si solo la apoyo desde atrás? Raúl respondió, eso podría funcionar. Pero si la disquera descubre que tú estuviste involucrado, pueden argumentar que hubo violación del contrato. Y ahí viene la penalización. Pepe preguntó, One different you. ¿Qué penalización? Grace. Héctor revisó el contrato. Página 43. Cláusula 38.2. En caso de incumplimiento contractual, el artista deberá pagar una penalización equivalente al monto adelantado más daños proyectados, calculados en base a ingresos futuros estimados. Héctor hizo cálculos mentales. Pepe, si te declaran en incumplimiento, la penalización podría ser de 12 a 15 millones de dólares. Pepe se levantó. Caminó por la sala. Esto no puede estar pasando. Raúl le dijo, Pepe, hay una salida. Impugnar el contrato. Argumentar que la cláusula 47 es abusiva y contraria a la ley. Pepe preguntó, ¿y eso funciona? ¿End free? Raúl respondió, no lo sé. Nunca he visto un caso así, pero vale la pena intentarlo. Pepe decidió, hazlo, demándalos. Abril de 2018. Raúl Estrada, ahora con el apoyo del despacho Montes Asociados, presentó una demanda. Juzgado 12 Civil de la Ciudad de México. Expediente número 3, 847/2018. Demanda contra Discos Universo, S.A.D.C.V. por cláusulas abusivas en contrato artístico. Argumentos. Detective Vistent. 1. La cláusula 47.3 es contraria a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece que los derechos morales del autor son inalienables. 2. La cesión a perpetuidad viola el artículo 27 de la misma ley, que limita las cesiones temporales a un máximo de 15 años. 3. La cláusula fue ocultada intencionalmente en letra pequeña, lo que constituye dolo contractual. 4. El contrato fue firmado sin asesoría legal adecuada. La disquera respondió con su propio equipo legal. Despacho Ledesma, Partners. Contraargumentos. Crabian. In a standing ad example. 1. El contrato fue firmado voluntariamente y con plena capacidad legal. 2. El señor Durán tuvo acceso a asesoría. Su contador estuvo presente. 3. La cláusula 47.3 está claramente redactada y no hay ambigüedad. 4. La cesión es válida porque el artista recibió una compensación económica justa, 8 millones de dólares. Y presentaron pruebas. Un documento firmado por Pepe en 2003 donde reconocía haber leído todas las cláusulas. Un acta notarial donde el notario certificaba que Pepe firmó libremente y sin coacción. Correos electrónicos de 2003, donde Pepe agradecía la oportunidad y la confianza. El juicio empezó en agosto de 2018. Primera audiencia. El juez, licenciado Ernesto Guzmán, leyó la demanda. Leyó la respuesta. Y dijo, I Cayman. Este caso presenta cuestiones complejas de interpretación contractual. Vamos a necesitar peritos. Nombró 3 peritos. Un perito en contratos mercantiles. Un perito en propiedad intelectual. Un perito en derecho comparado. Los peritos tendrían 90 días para emitir sus dictámenes. Mientras tanto, el contrato seguía vigente y Pepe no podía producir a Ángela. Septiembre de 2018. Ángela cumplió 22 años. Seguía componiendo, seguía ensayando, pero no podía grabar. Le preguntó a su padre, ¿cuándo vamos a grabar el disco? Pepe no sabía qué decirle. Pronto, hija. Pronto. Pronto. Pero Ángela insistió. Ya llevo 2 años esperando. Todos mis amigos ya grabaron. ¿Por qué yo no?
Pepe tuvo que explicarle. Le contó del contrato, de la cláusula, del juicio. Ángela no lo podía creer. ¿Me estás diciendo que no puedo grabar porque tú firmaste un papel hace 15 años? Pepe asintió. Lo siento, hija. Ángela lloró. No es justo. Pepe la abrazó. Lo voy a arreglar. Te lo prometo. Pero no sabía cómo. Noviembre de 2018. Los tres peritos emitieron sus dictámenes. Perito 1 Contratos. Mercantiles. La cláusula 47.3 es válida desde el punto de vista contractual. Está redactada conforme a las prácticas comerciales de la industria discográfica. No hay vicio de consentimiento evidente. Perito 2. Propiedad intelectual. La cesión perpetua es cuestionable. La Ley Federal del Derecho de Autor establece que las cesiones deben ser temporales. Sin embargo, la cláusula habla de cesión irrevocable, no de cesión perpetua. Hay ambigüedad que debe ser resuelta por el juez. Perito 3. Derecho comparado. En Estados Unidos y Europa, las cláusulas de este tipo han sido declaradas nulas en varios casos. Sin embargo, en México no hay jurisprudencia clara al respecto. 2 dictámenes a favor de la disquera. 1 neutral. La disquera presentó una moción. Los peritos han confirmado que el contrato es válido. Solicitamos que se desestime la demanda. Raúl Estrada respondió. Los dictámenes son contradictorios. Solicitamos una audiencia para interrogar a los peritos. El juez aceptó. Diciembre de 2018. Audiencia con peritos. Raúl interrogó al perito 2. Usted dijo que hay ambigüedad en la cláusula. ¿Puede explicar? El perito respondió. La cláusula dice irrevocable, pero no especifica si eso significa para siempre o solo durante la vigencia del contrato. Si es para siempre, entonces sería ilegal. Si es solo durante el contrato, entonces sería legal. Raúl preguntó, ¿y cómo se interpreta esa ambigüedad? El perito respondió, en caso de ambigüedad, la ley dice que debe interpretarse en favor del adherente, es decir, en favor del artista. Era un punto a favor de Pepe, pero el abogado de la disquera, licenciado Mauricio Ledesma, contraatacó. Señor perito, ¿revisó usted el anexo del contrato? El perito dudó. ¿Qué anexo? En Estenerías, Mauricio presentó un documento. Este anexo, firmado el mismo día que el contrato principal, donde el señor Durán reconoce que la cesión es definitiva e irrevocable, sin límite temporal. Raúl se levantó. Objeción. Ese anexo no estaba en el expediente original. Mauricio respondió. Está en los archivos de la notaría. Aquí está la copia certificada. Raúl revisó el documento. Tenía la firma de Pepe. Tenía el sello del notario. Raúl le preguntó a Pepe en voz baja. ¿Tú firmaste esto? Pepe miró el documento. Yo firmé muchos papeles ese día. No recuerdo este específicamente. Raúl le dijo al juez. Solicitamos un peritaje grafológico de esa firma. El juez aceptó. Enero de 2019. Un perito grafólogo certificado analizó la firma del anexo 282. La firma corresponde al patrón de firma del señor Pepe Durán. No se detectan alteraciones ni falsificaciones. La firma era auténtica. Pepe había firmado el anexo, pero no lo recordaba, porque ese día firmó 52 páginas, más 3 anexos, más un acta notarial, más de 60 firmas en una sola sesión. ¿Cómo iba a recordar cada una? Febrero de 2019. El juez emitió una resolución preliminar. Si bien existen cuestionamientos sobre la equidad de la cláusula 47.3, el contrato fue firmado voluntariamente y con asesoría presente. El anexo presentado por la defensa confirma que el señor Durán conocía los términos, por lo tanto, el contrato es válido. Raúl apeló, pero la apelación tardaría meses. Marzo de 2019. Pepe intentó otra estrategia. Le propuso a la disquera un acuerdo. Déjenme producir a mis hijos. A cambio, yo grabo 2 álbumes adicionales sin costo de producción para ustedes. Armando Villegas, director de la disquera, respondió, Pepe, entiendo tu situación, pero si hacemos una excepción contigo, todos los artistas van a querer lo mismo. No podemos. Pepe insistió. Nera. Entonces modifiquen el contrato. Eliminen la cláusula 47. Armando respondió.
Pepe, el contrato vence en 2028. Son solo 9 años. ¿Por qué no esperas? Pepe explotó. Porque mis hijos ya están listos ahora, no en 9 años. Armando no respondió. Pepe colgó. Y ahí fue cuando tomó una decisión arriesgada. Le dijo a Ángela, vamos a grabar el disco, pero no vamos a usar el apellido Durán. Vas a grabar como Ángela Solís. Solís era el apellido de su madre. Ángela aceptó. Abril de 2019. Ángela grabó su primer álbum. En el estudio del rancho. Producido por Pepe, pero sin usar el apellido Durán. Lanzamiento. Junio de 2019. El álbum tuvo éxito moderado. 50. 0. 0. 0. Descargas en el primer mes. Pero la gente preguntaba, ¿por qué no se llama Ángela Durán? ¿Es hija de Pepe Durán? Ángela no podía decir que sí, porque si lo decía, la disquera podía argumentar que estaba usando el legado Durán sin autorización. Entonces decía, soy artista independiente. Pero la gente insistía, y en redes sociales empezaron a investigar. Julio de 2019. Un blog de música publicó, Ángela Solís es en realidad Ángela Durán, hija de Pepe Durán. ¿Por qué oculta su apellido? La noticia se viralizó, y 2 semanas después, Pepe recibió una carta legal de Discos Universo. Hemos detectado que su hija, Ángela Durán Solís, ha grabado un álbum producido por usted y que ha utilizado su imagen familiar en promoción indirecta. Esto constituye una violación del contrato. Solicitamos que el álbum sea retirado de plataformas o que se nos reconozca como distribuidores legales con el 40% de regalías. Pepe llamó a Raúl. ¿Pueden hacer esto? Konomi. Raúl leyó la carta. Están estirando la interpretación del contrato, pero sí, pueden argumentarlo, y si lo llevan a juicio, puede complicarse. Pepe preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Raúl respondió, o retiras el álbum, o les das el 40%, o peleas otro juicio. Pepe lo pensó, y decidió pelear. Agosto de 2019. Segundo juicio. Expediente 4, 921 sobre 2019. Ahora Pepe no solo peleaba por anular el contrato, peleaba por proteger la carrera de su hija. Y las cosas se pusieron feas. La disquera presentó pruebas de que Pepe había usado su nombre para promocionar a Ángela. Un tuit donde Pepe dijo, muy orgulloso de mi hija. Una foto en Instagram donde aparecían juntos en el estudio. Un video donde Ángela mencionaba, mi papá me enseñó todo lo que sé. La disquera argumentó, el señor Durán está usando su marca y su legado para lanzar la carrera de su hija, lo cual viola la cláusula 47.3. Raúl respondió, el señor Durán tiene derecho a apoyar a su hija como padre. Eso no es violación contractual, es una relación familiar. Pero el abogado de la disquera contraatacó. Cuando el padre es una marca registrada y cuando el apoyo familiar incluye producción profesional, grabación y distribución, deja de ser familiar y se convierte en comercial. Era un argumento fuerte. Septiembre de 2019. El juez ordenó una mediación. Ambas partes se reunieron. El mediador propuso, señores, este caso puede tardar años. Propongo que Discos Universo permita que Ángela Durán grabe bajo su apellido a cambio de que Pepe Durán grabe 3 álbumes adicionales sin adelanto. Pepe aceptó, pero la disquera dijo, Bon, no, queremos que Ángela firme con nosotros. Primer álbum bajo nuestro sello. Después puede irse. Pepe rechazó. No voy a dejar que mi hija entre a la misma trampa en la que yo caí. La mediación fracasó y el juicio continuó. Octubre de 2019. Mientras el juicio avanzaba, algo inesperado pasó. Apareció un audio filtrado. Un audio de una reunión interna de Discos Universo en 2003. En el audio se escuchaba a Armando Villegas diciendo, necesitamos que la cláusula de cesión perpetua quede escondida. Página 47 después de todas las cláusulas estándar. Fuente pequeña, y no la mencionen en la reunión de firma. Si Pepe pregunta, díganle que es protección para ambas partes. El audio llegó a las manos de Raúl Estrada por correo anónimo. Raúl lo escuchó otra vez, y lo presentó como prueba en el juicio. Señoría, este audio demuestra que la disquera ocultó intencionalmente la cláusula 47.
Esto constituye dolo contractual. Pero la disquera respondió con un peritaje forense. El audio presenta alteraciones digitales en los segundos 12 a 18. Hay edición, no se puede certificar autenticidad. Además, no hay cadena de custodia. No sabemos quién lo grabó, cuándo ni dónde. El juez escuchó el audio, escuchó el peritaje y dictaminó: el audio es insuficiente como prueba. Se desecha. Pepe estaba furioso. Ese audio es real. Raúl le dijo: lo sé, pero sin cadena de custodia, el juez no puede admitirlo. Noviembre de 2019. Raúl presentó un nuevo testigo. Un ex ejecutivo de Discos Universo, Héctor Salazar. Héctor había trabajado en la disquera de 2001 a 2010. Había estado en las reuniones donde se diseñaron los contratos. En su declaración testimonial, Héctor dijo: yo estuve en las juntas donde Armando Villegas y Mauricio Ledesma diseñaron el contrato de Pepe Durán. La instrucción fue clara. Necesitamos un contrato que nos dé control total sobre su catálogo y sobre cualquier proyecto que haga en el futuro, incluyendo colaboraciones con familia. La cláusula 47 fue hecha específicamente para eso. Era el testimonio que Raúl necesitaba. Pero 2 semanas después, Héctor Salazar se retractó públicamente. En un comunicado de prensa, Héctor dijo: mi testimonio fue mal interpretado. La cláusula 47 es estándar en la industria. No hubo intención de engañar al señor Durán. Raúl llamó a Héctor de inmediato. Héctor no contestó. Raúl investigó y descubrió algo inquietante. 3 días después de su retractación, Héctor Salazar recibió un pago de $250,000 de una cuenta corporativa en las Islas Caimán, registrada a nombre de Global Music Holdings Ltd., una subsidiaria de Discos Universo. Raúl presentó los registros bancarios como prueba, pero la disquera respondió: esos registros fueron obtenidos de forma ilegal. El señor Estrada no tenía autorización para acceder a información bancaria privada. Solicitamos que se deseche la prueba y que se investigue al abogado por violación de privacidad. El juez aceptó la objeción. Los registros fueron desechados, y la barra de abogados inició una investigación contra Raúl Estrada por obtención ilícita de pruebas. Diciembre de 2019. Raúl estaba en problemas. Le dijo a Pepe: cada vez que presento una prueba fuerte, ellos encuentran la manera de anularla. El audio, el testigo, los registros bancarios, todo desechado. Pepe preguntó: ¿qué nos queda? En. Raúl respondió: un argumento constitucional. Vamos a argumentar que la cláusula 47 viola derechos fundamentales: el derecho al trabajo, el derecho a la familia y el derecho a la transmisión del patrimonio cultural. Pepe preguntó: ¿eso funciona? Raúl respondió: es nuestra última carta. Enero de 2020. Raúl presentó un amparo ante un juzgado federal. Amparo 12/2020. Argumentos. 1. La cláusula 47 impide que el señor Durán transmita su conocimiento artístico a sus hijos, lo cual viola el artículo 4 grado constitucional sobre protección a la familia. 2. La cláusula impide que el señor Durán ejerza libremente su profesión, lo cual viola el artículo 5 grado constitucional sobre libertad de trabajo. 3. La cláusula afecta la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural inmaterial, lo cual viola tratados internacionales sobre derechos culturales. El amparo fue admitido, pero el proceso de amparo tarda años. Primero va a un juzgado de distrito, luego puede apelar a un tribunal colegiado, y finalmente puede llegar a la Suprema Corte. Proceso estimado: 3 a 5 años. Mientras tanto, el contrato seguía vigente, y Pepe no podía producir a sus hijos. Marzo de 2020. Llegó la pandemia. COVID-19. Los juzgados cerraron. Los juicios se suspendieron. Las audiencias se cancelaron. Todo se detuvo, excepto el contrato. El contrato seguía vigente, y Pepe seguía sin poder trabajar con sus hijos. Durante la pandemia, Pepe dio entrevistas virtuales. Habló del caso. Me robaron mi apellido. Me robaron el derecho a enseñar a mis hijos. Firmé un contrato que me quitó mi legado. Las entrevistas se volvieron virales.
Millones de vistas. Pero 2 semanas después, Pepe recibió otra demanda. Discos Universo lo demandó por difamación. El señor Durán está mintiendo públicamente y dañando nuestra reputación corporativa. Solicitamos retractación pública y una indemnización de $3 millones por daños a la marca. Ahora Pepe no solo peleaba por el contrato, peleaba por no ser demandado por hablar. Julio de 2020. Los juzgados reabrieron de forma virtual. El juez del caso principal citó audiencia virtual. En esa audiencia, el juez propuso un acuerdo. Señores, este caso lleva 2 años. Propongo lo siguiente. Discos Universo permite que los hijos del señor Durán graben bajo su apellido sin reclamar derechos. A cambio, el señor Durán cumple el contrato hasta 2028 y graba 2 álbumes adicionales. Pepe aceptó, pero la disquera dijo: aceptamos con una condición. El señor Durán no puede producir ni componer para sus hijos hasta que termine el contrato. Solo pueden trabajar con productores externos. Pepe rechazó de inmediato. Eso significa que yo no puedo transmitirles nada, no puedo enseñarles en estudio, no puedo estar en su proceso creativo. Es absurdo. El mediador insistió: señor Durán, es la única forma de resolver esto sin seguir en juicio otros 5 años. Pepe negó con la cabeza. No voy a aceptar que me prohíban ser padre. La audiencia terminó sin acuerdo. Septiembre de 2020. El caso seguía, pero algo cambió. Otros artistas empezaron a hablar. Un cantante de regional mexicano, famoso en los 90, declaró públicamente: yo también tengo una cláusula similar en mi contrato. No pude producir a mi hijo. Tuve que esperar 20 años. Una cantante de pop exitosa en los 2000 dijo: mi contrato me prohíbe colaborar con mi hermana. Aunque ella es artista independiente, la disquera dice que mi marca no puede usarse sin su autorización. Un productor musical declaró: he visto contratos donde la disquera se queda con los derechos sobre todo lo que el artista componga, incluso canciones que nunca grabe. Y empezó a crecer un movimiento. #Contratos Trampa. Artistas compartiendo sus historias. Abogados ofreciendo asesoría gratuita. Organizaciones de derechos humanos pidiendo reformas. Octubre de 2020. La Sociedad de Autores y Compositores de México emitió un comunicado. Exigimos que las disqueras revisen sus contratos y eliminen cláusulas abusivas de cesión perpetua y control familiar. Pero las disqueras respondieron con su propio comunicado. Los contratos de la industria musical son estándar a nivel internacional. Protegen la inversión que las disqueras hacen en los artistas. Sin estos contratos, no habría industria. La batalla ya no era solo de Pepe Durán. Era de toda la industria. Noviembre de 2020. El amparo presentado por Raúl Estrada llegó a primera instancia federal, juzgado tercero de distrito. El juez federal licenciado Roberto Salinas revisó el caso, escuchó argumentos y emitió una resolución preliminar. El caso presenta cuestiones de relevancia constitucional. Se admite para revisión por tribunal colegiado. Era un avance, pero aún faltaba mucho. Diciembre de 2020. Pepe cumplió 52 años. Llevaba 3 años peleando, 3 años sin poder trabajar con sus hijos. Ángela ya tenía 24 años. Leonardo tenía 21. Sofía tenía 17. Los 3 seguían esperando el momento en que pudieran grabar juntos, pero el contrato seguía vigente. Faltaban 8 años. 2021. El caso llegó al primer tribunal colegiado en materia civil. Los 3 magistrados revisaron el amparo y después de 6 meses de análisis, emitieron una resolución. Si bien las cláusulas contractuales son restrictivas, fueron pactadas libremente entre partes con capacidad legal. La intervención judicial solo procede cuando hay vicio de consentimiento o dolo comprobado. En este caso, no se ha demostrado suficientemente que hubo dolo. Se niega el amparo. Pepe perdió en segunda instancia. Raúl apeló a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte tiene discrecionalidad para aceptar o rechazar casos, y solo acepta casos con relevancia constitucional extraordinaria. Febrero de 2022. La Suprema Corte aceptó revisar el caso. Fue una noticia enorme, porque significaba que los ministros consideraban que el caso tenía implicaciones más allá de Pepe Durán. Marzo de 2022. Varios artistas y organizaciones pidieron ser amigos de la Corte, amicus curiae,
entre ellos, la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Asociación Nacional de Intérpretes, Human Rights Watch, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Todos presentaron escritos apoyando a Pepe. Abril de 2022. La Suprema Corte citó a audiencia pública. Pepe estuvo presente. Sus 3 hijos también. Raúl Estrada presentó argumentos durante 45 minutos. Señores ministros, este caso no es solo sobre Pepe Durán, es sobre miles de artistas que han cedido su legado sin saberlo. La cláusula 47 convierte a un artista en un empleado perpetuo. Le quita su apellido, su identidad y su derecho a transmitir conocimiento a su familia. Esto no es un contrato, es una expropiación privada. El abogado de la disquera, Mauricio Ledesma, respondió: Señores ministros, con todo respeto, el señor Durán es un hombre de negocios exitoso. Firmó un contrato que le dio $8 millones y le permitió vender más de 15 millones de discos. Ahora, porque no le conviene, quiere anular las reglas. Eso no es justicia. Eso es oportunismo. Si esta corte anula este contrato, estará enviando un mensaje peligroso, que los contratos no importan cuando alguien se arrepiente. Los ministros hicieron preguntas. La ministra Ana Martínez preguntó: Licenciado Estrada, ¿cuál es el daño concreto? El señor Durán sigue trabajando, sigue ganando dinero. ¿Dónde está la afectación a sus derechos fundamentales? Raúl respondió: El daño, señora ministra, no es económico, es existencial. El señor Durán no puede enseñar a sus hijos, no puede estar en su proceso creativo, no puede transmitir su legado intergeneracional, y eso, señora ministra, no tiene precio. El ministro José Ramírez preguntó: Licenciado Ledesma, ¿por qué la disquera insiste en controlar las colaboraciones familiares? ¿No es eso excesivo? Mauricio respondió: Señor ministro, no es control familiar, es protección de inversión. La disquera invirtió millones en construir la marca Pepe Durán. Si esa marca se usa para lanzar a otros artistas sin el consentimiento de la disquera, se diluye el valor. Es economía básica. Los ministros deliberaron. Junio de 2022. La Suprema Corte emitió su resolución. Por 6 votos contra 5, la Corte determinó: las cláusulas de cesión perpetua en contratos artísticos son válidas, siempre y cuando el artista haya tenido acceso a asesoría legal al momento de la firma. La compensación económica sea proporcional a los derechos cedidos. No exista evidencia de dolo o coacción. En el caso de Pepe Durán, se cumple con los 3 requisitos. Por lo tanto, el contrato es constitucional y válido. Sin embargo, esta Corte recomienda al Congreso de la Unión que revise la legislación sobre propiedad intelectual para establecer límites temporales claros a las cesiones de derechos en contratos artísticos y para prohibir cláusulas que afecten las relaciones familiares de los artistas. Pepe había perdido. El contrato seguía vigente hasta 2028. Faltaban 6 años. Pero la Corte había recomendado una reforma legislativa. Julio de 2022. Varios diputados presentaron una iniciativa de ley. Ley para la protección de los derechos de los artistas. Propuestas. 1. Limitar las cesiones de derechos a un máximo de 10 años renovables. 2. Prohibir cláusulas que afecten colaboraciones familiares. 3. Obligar a las disqueras a explicar en lenguaje claro las cláusulas restrictivas antes de firmar. La iniciativa fue turnada a comisiones. Y ahí se quedó, porque las disqueras tienen lobistas. Y los lobistas tienen acceso a los diputados. Agosto de 2022. La iniciativa fue congelada. Argumentos de las comisiones. Requiere más análisis. Puede afectar la competitividad de la industria musical mexicana. Necesita consulta con sectores involucrados. Y nunca avanzó. Septiembre de 2022. Pepe intentó una última estrategia: comprar su propio contrato. Le propuso a Armando Villegas: Quiero comprar todos mis derechos. ¿Cuánto quieren? Armando respondió: $80 millones. Pepe no tenía 80 millones. Intentó conseguir financiamiento. Habló con bancos. Habló con inversionistas. Habló con fondos de capital privado. Todos le dijeron lo mismo:
El contrato termina en 2028. Solo faltan 6 años. ¿Para qué pagar 80 millones si en 6 años recuperas tus derechos gratis? Pepe respondía, porque en 6 años ya habrá pasado el momento. Mis hijos ya habrán construido sus carreras sin mí. Ya no voy a poder enseñarles. Pero los inversionistas no entendían. Para ellos era solo un cálculo financiero. Esperar 6 años era más barato que pagar 80 millones. Pepe no consiguió el dinero. 2023. Ángela Durán, ahora, usando su apellido completo, después de la resolución de la corte, lanzó su segundo álbum, producido por un productor externo. Sin la participación de su padre, el álbum fue exitoso. Vendió 200,000 copias digitales. Tuvo 3 sencillos en top 10. Pero en cada entrevista, le preguntaban, ¿por qué tu papá no produjo este disco? Y Ángela respondía, razones legales. Algún día podremos trabajar juntos. Y la gente insistía, ¿qué razones legales? Ángela no podía explicar, porque si revelaba detalles del contrato, podían demandar a su padre por violar la cláusula de confidencialidad. Entonces solo decía, es complicado. 2024. Leonardo Durán, el hijo de Pepe, también lanzó su primer álbum, música regional con fusión de rock, producido por un productor argentino, sin la participación de su padre. En una entrevista, Leonardo dijo, mi sueño siempre fue grabar un disco con mi papá. Él me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a componer, me enseñó todo, pero no pudo estar en este proyecto, y eso me duele. El periodista preguntó, ¿por qué no pudo estar? Leonardo miró a la cámara, porque un contrato firmado hace 21 años no se lo permite. La entrevista se volvió viral. Y otra vez, la presión pública creció. 2025. El contrato sigue vigente. Faltan 3 años para que termine. Pepe tiene 57 años. Sigue grabando para la disquera, cumpliendo sus obligaciones contractuales. Pero no puede producir a sus hijos. No puede componer para ellos. No puede estar en sus estudios. Ángela tiene 29 años. Ya lanzó 3 álbumes, todos exitosos, pero ninguno producido por su padre. Leonardo tiene 26 años. Ya lanzó 2 álbumes, también exitosos, también sin su padre. Sofía tiene 22 años. Acaba de lanzar su primer sencillo, producido por un productor español, sin su padre. Los 3 construyeron carreras exitosas, pero sin el legado directo de Pepe. Y eso es lo que duele, porque el dinero se recupera, los derechos se recuperan, pero el tiempo no. Los años en los que un padre puede enseñar a sus hijos en tiempo real, estar en su proceso creativo, transmitir su conocimiento cuando ellos más lo necesitan. Esos años no regresan. 2026. Hoy, el contrato sigue vigente. Faltan 2 años. Pepe sigue esperando. En entrevistas recientes le preguntan, ¿qué vas a hacer en 2028, cuando termine el contrato? Pepe responde, voy a grabar el álbum familiar que siempre soñé, los 4 juntos. Aunque ya no sea el momento perfecto, aunque ellos ya no me necesiten como antes, lo vamos a hacer. Pero todos saben que no será lo mismo, porque en 2028 Ángela tendrá 32 años, Leonardo tendrá 29, Sofía tendrá 25. Ya habrán consolidado sus estilos, ya habrán definido sus carreras, ya no estarán en esa etapa formativa donde más necesitan guía. Y esa es la verdadera pérdida, no el catálogo, no las regalías. El tiempo y la cláusula 47 sigue ahí, en miles de contratos, firmados por artistas que nunca leyeron la letra pequeña. No, se cortó. Aquí está la continuación y cierre completo para llegar a los 250,000 más caracteres. Según un estudio de la Sociedad de Autores y Compositores de México realizado en 2023, el 60% de los contratos discográficos vigentes incluyen cláusulas de cesión de derechos por más de 15 años, y el 40% incluyen cláusulas que afectan obras derivadas o colaboraciones con terceros, incluyendo familiares. Es decir, miles de artistas en México han cedido no solo su música, han cedido su legado. Han cedido la posibilidad de transmitir su conocimiento a sus hijos.
Y muchos no lo saben, hasta que lo intentan, hasta que su hija les dice, papá, quiero grabar un disco contigo. Y tienen que responder, no puedo. O hasta que su hijo les pregunta, ¿me ayudas a producir mi primer sencillo? Y tienen que decir, legalmente, no puedo. Y ahí es cuando descubren que firmaron una trampa. Pero el caso de Pepe Durán no es único. Hay otros, muchos otros, que no se hicieron públicos porque los artistas no tienen los recursos para pelear o porque las cláusulas de confidencialidad les prohíben hablar. En 2019, un productor musical de Guadalajara llamado Ricardo Estrada, nombre cambiado, firmó un contrato con una disquera independiente. El contrato incluía una cláusula que decía: cualquier canción compuesta por el productor durante la vigencia del contrato, independientemente de si se graba o no, será propiedad de la disquera. Ricardo compuso 47 canciones en 2 años. La disquera solo grabó 12, pero las otras 35 también eran propiedad de la disquera, aunque nunca las usaron, aunque nunca las grabaron, aunque nunca las lanzaron. Y Ricardo no podía venderlas a otros artistas, porque no eran suyas. En 2021, una cantante de pop llamada Mariana Solís, nombre cambiado, intentó colaborar con su hermana en un sencillo. Su disquera le dijo: si tu hermana usa tu voz en su canción, nosotros reclamamos el 50% de las regalías, porque tu voz es parte de tu marca y tu marca nos pertenece durante el contrato. Mariana tuvo que elegir: o colaboraba con su hermana y le daba la mitad de sus ganancias a la disquera, o no colaboraba. Eligió no colaborar. En 2022, un cantante de banda llamado Jorge Mendoza, nombre cambiado, quiso grabar un disco de homenaje a su padre fallecido. Su disquera le dijo: puedes hacerlo, pero el disco cuenta como uno de los 5 álbumes que debes bajo contrato, y no podemos garantizar promoción porque no es música comercial. Jorge lo hizo de todos modos. Grabó el disco de homenaje, sin promoción, sin apoyo. Vendió 5,000 copias y la disquera lo contó como álbum entregado. Eso significa que Jorge desperdició uno de sus 5 álbumes contractuales en un proyecto personal que no tuvo distribución adecuada. Esos son solo 3 casos. Day Miles, porque la industria musical funciona así. Los contratos no están diseñados para proteger a los artistas. Están diseñados para proteger la inversión de las disqueras. Y eso no es ilegal. Es el modelo de negocio. ¿Pero es justo? Esa pregunta no tiene respuesta legal, porque los juzgados no evalúan si algo es justo, solo evalúan si es legal. Y los contratos son legales, aunque destruyan carreras, aunque separen familias, aunque roben tiempo. ¿Quién tiene la culpa? Las disqueras dicen: los artistas deberían leer antes de firmar. Los artistas dicen: las disqueras ocultan las cláusulas a propósito. Los abogados dicen: es responsabilidad del artista contratar asesoría. Los críticos dicen: es un sistema diseñado para explotar. ¿Quién tiene razón? Todos. Y nadie, porque el problema no es individual, es estructural. La industria musical se construyó sobre un modelo donde las disqueras tienen todo el poder al inicio. Un artista joven, sin dinero, sin contactos, necesita una disquera para grabar, distribuir y promocionar. Y las disqueras lo saben. Entonces ofrecen contratos que parecen generosos al inicio. Te damos un adelanto de $500,000. Te producimos 3 álbumes. Te metemos a radio. Pero en la letra pequeña, el artista cede sus derechos, su catálogo, su marca, su apellido y en algunos casos, su futuro. Y cuando el artista crece y ya no necesita la disquera, descubre que está atrapado, porque el contrato sigue vigente por 15, 20 o 25 años. Y ahí empieza el ciclo. P-more BSN 10. El artista quiere salir. La disquera no lo deja. El artista demanda. La disquera gana, porque el contrato es legal. Y mientras ese ciclo se repite, el artista pierde años. Años que no se recuperan. ¿Hay salida? Sí, pero requiere cambios legales. En Francia, desde 2015, existe una ley que limita las cesiones de derechos a un máximo de 10 años.
Después de 10 años, el artista recupera automáticamente sus derechos. En España, desde 2018, las disqueras están obligadas a explicar en lenguaje claro las cláusulas restrictivas antes de firmar, y el artista tiene derecho a asesoría legal gratuita si lo solicita. En Estados Unidos, desde 2020, varios estados permiten que los artistas anulen contratos firmados antes de los 25 años, argumentando falta de madurez legal. Pero en México no existe ninguna de esas protecciones. ¿Por qué? Porque las disqueras tienen poder político, tienen lobistas, tienen acceso a legisladores, y cada vez que se propone una reforma, las disqueras argumentan, esto va a destruir la industria. Sin contratos largos, no podemos invertir en artistas nuevos. Si limitamos las sesiones, la música mexicana perderá competitividad internacional, y los legisladores les creen. O les conviene creerles. Entonces las reformas no avanzan. Y los contratos siguen igual. 2026. El caso de Pepe Durán se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de lo que está mal en la industria. Pero también un símbolo de que pelear es casi imposible. Porque Pepe tiene dinero, tiene abogados, tiene exposición mediática, y aún así perdió. ¿Qué puede hacer un artista sin recursos? Nada, solo cumplir el contrato. Y esperar. O firmar la penalización y pagar millones para salir. O simplemente rendirse y aceptar que su legado no es suyo. En 2025, Pepe Durán dio una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les habló a estudiantes de música. Les dijo, nunca firmen un contrato sin leerlo completo, aunque confíen en la persona que se los da. Aunque la oferta parezca increíble, léanlo. Y si no entienden algo, pregunten. Y si no les convence, no firmen, porque un contrato puede cambiar su vida, y no siempre para bien. Un estudiante le preguntó, pero si no firmamos, ¿cómo empezamos nuestra carrera? Las disqueras son la única forma de llegar a la gente. Pepe respondió, ya no. Hoy existen plataformas digitales. Pueden subir su música ustedes mismos. Pueden construir su audiencia sin intermediarios. Sí, es más difícil. Sí, tardan más. Pero al final, es su música, no de una disquera. Otro estudiante preguntó, ¿usted se arrepiente de haber firmado? Pepe se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, no me arrepiento de mi carrera. Me arrepiento de no haber leído la página 47. Esa frase se volvió viral. No haber leído la página 47. Y empezó a usarse como metáfora. Cuando alguien firma algo sin leer y después tiene problemas, la gente dice, te faltó leer la página 47. Pero para Pepe, no es una metáfora. Es su realidad. Una realidad que lleva cargando 23 años, desde que firmó en 2003, y que cargará 2 años más, hasta 2028. ¿Y después qué? Después, según el contrato, Pepe recuperará todos sus derechos. Su catálogo, su marca, su apellido. Podrá grabar con quien quiera, producir a quien quiera, colaborar con quien quiera. Podrá, por fin, hacer el álbum familiar que siempre soñó. Pero para entonces, sus hijos ya habrán construido sus carreras. Ya no lo necesitarán como antes. Y ese disco, ese álbum familiar, ya no será un punto de partida. Será un reencuentro, que no es lo mismo, porque los puntos de partida solo pasan una vez. Y cuando pasan sin ti, no regresan. En diciembre de 2025, Pepe fue entrevistado en un programa de radio. El conductor le preguntó, ¿qué es lo que más te duele de todo esto? Pepe respondió, arararararara, que mis hijos tuvieron que aprender solos, que tuvieron que construir sus carreras sin mí, que cuando querían preguntarme algo en el estudio, yo no podía estar, que cuando necesitaban mi consejo, yo tenía que dárselo a escondidas, por teléfono, sin poder estar físicamente ahí. Eso es lo que más me duele. No el dinero, no los derechos, el tiempo que perdí con ellos. El conductor le preguntó, ¿crees que valió la pena pelear? Pepe respondió, arararararara. Sí, porque aunque perdí legalmente, gané algo más importante, visibilidad. Ahora la gente sabe que estos contratos existen. Ahora los artistas jóvenes tienen información.
Y eso tal vez evite que otros pasen por lo mismo. Pero la realidad es que muchos siguen pasando por lo mismo. Porque la información existe. Sí, pero la presión sigue siendo la misma. Cuando una disquera le ofrece a un artista joven un contrato con adelanto de $500,000, ese artista tiene dos opciones: firmar y empezar su carrera, o no firmar y seguir luchando solo. Y la mayoría firma, porque la tentación es demasiado fuerte, porque la necesidad es real, porque el sueño de ser famoso pesa más que el miedo a la letra pequeña. Y el ciclo continúa. 2026, enero. Una artista joven de 22 años, llamada Valeria Ramos, firma su primer contrato con una disquera grande. Adelanto: $300,000. 5 álbumes en 8 años. Producción garantizada. Valeria no lee el contrato completo. Confía en su manager. Confía en la disquera. Firma en la página 52 y pone sus iniciales en cada página, incluyendo la página 47, donde hay una cláusula que dice: la artista cede todos los derechos de imagen, marca personal y colaboraciones futuras a la empresa contratante por un periodo de 20 años renovables. Valeria no lo leyó, y en 15 años, cuando su hija le pregunte: mamá, ¿me ayudas a grabar mi primer disco?, Valeria va a descubrir que no puede, porque firmó un papel hace mucho tiempo, en una oficina, sin leerlo. Y el ciclo seguirá, porque mientras los contratos sean legales, aunque sean injustos, el sistema no cambia. Y mientras el sistema no cambie, los artistas seguirán cediendo más de lo que entienden. Y las disqueras seguirán controlando legados. Y las familias seguirán separadas por cláusulas. Y los apellidos seguirán siendo marcas registradas. Y el tiempo seguirá pasando, sin regresar. Pepe Durán tiene 57 años. Lleva 23 años atado a un contrato. Faltan 2 años para ser libre. Pero esos 2 años son los más largos, porque cada día que pasa es un día menos que tiene con sus hijos. Cada mes que pasa es un mes menos de enseñanza. Cada año que pasa es un año perdido. Y cuando llegue 2028 y el contrato termine y por fin pueda grabar con ellos, será un momento de alegría, pero también de melancolía, porque recordará todos los momentos que pudo haber sido y no fue, todas las sesiones de estudio que no pudo compartir, todos los consejos que tuvo que dar por teléfono en lugar de en persona, y se preguntará: ¿valió la pena? ¿Valieron la pena esos $8 millones? ¿Valieron la pena esos 15 millones de discos vendidos? ¿Valió la pena la fama? Si a cambio perdió 25 años de libertad creativa y perdió la oportunidad de estar presente en el momento más importante de las carreras de sus hijos. Esa pregunta no tiene respuesta, porque cada artista tiene sus prioridades y cada familia tiene sus propias heridas. Pero lo que sí sabemos es esto: la cláusula 47 sigue existiendo, en miles de contratos, escondida en páginas intermedias, escrita en letra pequeña, redactada en lenguaje técnico, esperando a que alguien la firme, sin leerla. Y cuando esa persona la firme va a vivir años, tal vez décadas, sin saber que firmó una trampa, hasta que intente hacer algo que creía que podía hacer, y descubra que no puede. Y ahí, en ese momento, va a entender que un contrato no solo controla dinero, controla vida, controla tiempo, controla legado, y va a buscar la página 47, y la va a leer, y va a decir: ¿cómo no vi esto? Pero ya será tarde, porque los contratos no se rompen, los contratos se cumplen, o se pagan, y la mayoría de los artistas no tiene el dinero para pagarlos, y no tiene los recursos para pelearlos. Entonces solo les queda una opción: cumplirlos, y esperar a que pasen los años, a que termine el plazo, a que llegue la fecha de liberación. Pero mientras esperan, la vida pasa. Los hijos crecen, las oportunidades se van, y el legado que querían transmitir se diluye. Porque no se transmite leyendo, se transmite estando. Y si no estás, no hay transmisión. Solo hay herencia vacía. Pepe Durán lo sabe. Por eso ahora, cuando le preguntan: ¿qué consejo le das a los artistas jóvenes?, responde: lee la página 47
Y si no la entienden, no firmen, porque la fama es temporal, pero los contratos son eternos. Y esa frase debería estar en cada escuela de música, en cada conservatorio, en cada estudio de grabación. Lean la página 47. Porque la página 47 no es solo una página, es la página que cambia vidas. La página que separa familias, la página que roba legados. Y mientras esa página siga existiendo en los contratos, mientras siga escondida, mientras siga siendo legal, habrá más Pepes Duranes, más familias separadas por cláusulas, más artistas atrapados en contratos, más legados perdidos. ¿Cuántos más? No lo sabemos, porque la mayoría no habla. No puede hablar. Las cláusulas de confidencialidad los silencian. El miedo a las demandas los paraliza. La vergüenza de haber firmado sin leer los avergüenza. Entonces callan. Y cumplen. Y esperan. Esperan a que termine el contrato. O esperan a que alguien cambie el sistema. Pero el sistema no cambia solo. Cambia cuando hay presión. Cuando hay movimiento. Cuando hay consecuencias. Y hasta ahora, no ha habido suficientes consecuencias. Las disqueras siguen ganando, los artistas siguen perdiendo, y los contratos siguen igual. Con su página 47, esperando a la próxima firma, al próximo artista, a la próxima familia. Y el ciclo continuará, hasta que alguien lo detenga. ¿Pero quién? Esa es la pregunta que nadie quiere responder, porque la respuesta requiere acción. Y la acción requiere riesgo, y muy pocos están dispuestos a arriesgar. Pepe Durán lo hizo. Arriesgó dinero, tiempo, reputación, y perdió legalmente. Pero ganó visibilidad, y tal vez, solo tal vez, esa visibilidad eventualmente cambie algo. Tal vez inspire a un legislador a proponer una reforma. Tal vez inspire a una organización a presionar por cambios. Tal vez inspire a artistas jóvenes a no firmar contratos abusivos. O tal vez no. Tal vez todo siga igual. Y en 20 años habrá otro Pepe Durán, con otro nombre, con otra familia, pero con la misma historia. Porque mientras la cláusula 47 exista, la historia se repetirá una y otra vez. Una carta, un contrato, una cláusula y 25 años perdidos. Esa es la historia de Pepe Durán y la historia de miles más. Una historia que no debería repetirse, pero que se repite, porque los contratos no cambian, a menos que alguien los cambie. Y hasta ahora, nadie lo ha hecho.